Hola, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar de una obra que está dentro de los clásicos, como es la Antígona de Sófocles. En su obra Antígonas, George Steiner dice que Antígona es una de las obras más versionada, posiblemente la más versionada de la historia. No se equivoca. Simplemente en el siglo XX encontramos un gran número de versiones, desde la obra de Anouilh del año 43, la de Bertolt Brecht, o en España, por ejemplo, tenemos los clásicos de Zambrano, de Espriu o de Pemán. ¿Por qué es una obra tan versionada y por qué está dentro de la pirámide de los clásicos? A mi juicio, porque aborda todos los temas imaginables, todos los conflictos que se puedan dar. Sin duda, cuando la aborda y la estudia Hegel, dice que por lo menos tiene 4 o 5 temas a modo de diálogo, un diálogo antagonístico, que son referentes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la relación entre varón y mujer. Es la relación que se da entre Antígona, incluso su hermana Ismene, con su tío y rey de Tebas. La relación entre el individuo y el Estado, cómo el ciudadano, en este caso una mujer, se atreve a enfrentarse al poder establecido, en este caso por su tío. El tercer tema, la relación que se da entre fe y Estado. Antígona lo que reivindica es la fe de las personas por encima de las leyes. Cuando las leyes invaden la esfera privada, y en concreto la esfera más privada del ser humano, como puede ser el ámbito religioso, la voz de Antígona se alza frente a un decreto ominoso. Otra relación que podemos ver, otra dicotomía que se puede analizar, la esfera entre la ciudad y el individuo. Cómo a veces la ciudad puede suprimir al individuo, el individuo puede estar realmente sepultado por la masa. Aquí se ve perfectamente reflejado. Y por último, el ámbito político. Se habla o se puede ver reflejado de una dicotomía entre la tiranía y el individuo, como el Estado no está para preservar los derechos de los ciudadanos, sino para imponer su poder, un poder no pedido, un poder no asimilado por el pueblo, que es el poder que establece Creonte con su decreto, invadiendo todas las esferas del ser humano. Pero hay un origen en esta obra, que es una tragedia familiar. Como es sabido, Antígona viene de una familia trágica. Su padre siente como una tragedia le invade. Es Edipo rey. Hay una tragedia que se establece en el fondo de la ciudad. Él se casa con su madre sin saberlo, y eso le provoca una tragedia a la ciudad y a su persona, porque fruto de ese matrimonio cae sobre la ciudad de Tebas una plaga que solo se puede aplacar si la desgracia cae sobre Edipo rey, que se llega a quitar los ojos y se marcha desterrado por voluntad propia de la ciudad. Esa tragedia familiar que nace en el padre desemboca en sus hijos, sus 4 hijos. Sus 2 hermanos de Antígona mueren en una batalla flagrante entre ellos 2. La razón es muy simple: cuando muere el padre, los 2 hermanos se pactan quedarse un año cada uno en el trono de Tebas. El primero es Eteocles, pero la ambición siempre puede. Eteocles, pasado el año, niega ese pacto y no permite que su hermano entre a gobernar. La consecuencia es que Polinices, su hermano, quiere, con la ayuda del ejército de los arbigios, conquistar Tebas. Ellos 2 mueren en la batalla. Tebas queda liberada del poder que le amenaza, y su tío entra en el gobierno y establece un decreto: a partir de ahora
la ciudad de Tebas tiene que honrar a Eteocles porque ha defendido la ciudad y tiene que calumniar, vejar a Polinices, de tal manera que nadie puede llorarlo ni darle sepultura. Ante esta realidad, dos personas se sublevan, pero fundamentalmente uno, la voz de una joven, Antígona, que llega a establecer un hecho que es evidente para cualquier persona decente. Nadie puede prohibirme a mí enterrar a mi hermano, darle sepultura, y menos aún llorarle. Eso pertenece al ámbito de la familia, al ámbito de la persona. El Estado no puede invadir la esfera más sagrada del ser humano. Cuando uno analiza esta realidad, nos damos cuenta que Antígona no es solamente una obra de teatro del pasado, está presente en nuestros días, de forma viva y de forma lacerante, porque lo estamos viendo cada vez más. Cuando uno analiza esta obra, te das cuenta que los temas que hemos abordado sucintamente están palpables a lo largo de la obra. ¿Por qué? Porque el tema de la mujer frente al hombre es un hecho evidente. Cuando Antígona, al inicio de la obra, llama a su hermana a las primeras horas de la mañana y le dice: hay un problema, se va a decretar un decreto en el que se dice que no se puede dar sepultura a nuestro hermano y menos aún llorarlo. Pero su hermana le dice con razón: ¿y qué podemos hacer nosotras, dos chicas jóvenes, frente al poder de los hombres? La realidad, sobre todo en aquella época, entre hombre y mujer, está presente. Pero hay algo que nos tiene que mover a la conciencia, y esta obra mueve las conciencias, y es la siguiente: frente a un poder ominoso, la voz de una mujer o de un hombre se alza para reivindicar el orgullo de sentirse ciudadano libre. Y Antígona le dice que no podemos callarnos, porque la voz de nuestro hermano muerto reclama, como nuestros padres que están en el Hades, reclaman que le demos sepultura. Y Antígona no lo duda, sabe que el decreto no solo prohíbe, sino que esa prohibición conlleva la pena de muerte, y aún así va e intenta enterrar a su hermano en dos ocasiones. En la primera, aun teniendo vigilancia, consigue hacer un entierro parcial. Cuando los guardianes se perciben de esta realidad, van al rey de Tebas y le dicen que han intentado dar sepultura. Y el rey de Tebas no da crédito. De hecho, piensan que ha sido por dinero, porque quien lo ha intentado dar sepultura, porque no puede concebir que nadie pueda atentar al decreto del rey de Tebas. No era un problema de dinero, era un problema de conciencia, y esta obra siempre habla de la conciencia. Y Antígona se convierte en una heroína sin tiempo, porque es una heroína del siglo V, como lo es una heroína del siglo XXI, y lo será dentro del siglo XXII o del siglo XXIII. Y representa al héroe por excelencia. ¿Por qué? Porque el héroe clásico tiene una serie de características. El gran historiador de la clasicidad, como es Rodríguez Adrados, recoge una serie de rasgos del héroe clásico. El primero es que todo héroe clásico plantea la vida como un dilema: actuar en conciencia o doblegarse al poder establecido. Segundo, siempre el héroe clásico tiene un dilema: actúa no por iniciativa propia, sino por reacción. Ante un decreto ominoso, se alza su voz y alza su cuerpo para enterrar a su hermano que queda insepulto. Tercero, acepta el sentido trágico de la vida, que diría Unamuno. Sabe que su destino va a ser la muerte, como así, y lo acepta, pero lo acepta no sin luchar. Sabe que su batalla está perdida de antemano, pero la batalla de la dignidad y de la historia siempre la va a tener de su lado. Otro rasgo característico: la soledad. Su hermana no la apoya. El pueblo de Tebas la apoya, pero de manera silenciosa. No va a ayudarla. Sabe que tiene razón, sabe que el decreto es injusto,
pero como tantas veces ocurre en la historia, el pueblo murmura pero no actúa. Otro de los rasgos característicos del héroe clásico es la dicotomía entre poder y divinidad. Antígona, cuando tiene el diálogo con su tío, Creonte le dice: ¿pero tú desconocías acaso el contenido del decreto? ¿No sabías que ese decreto conlleva la pena de muerte? Y ella le dice con razón: pero por encima de las leyes humanas están las leyes divinas, las leyes que me dicen que un cuerpo, y menos un cuerpo de un familiar, no puede quedar insepulto, y menos aún llorarlo, porque eso forma parte de la dignidad del ser humano. Esa dicotomía es la batalla entre el individuo, la batalla del individuo que lucha por su conciencia y la batalla del individuo que lucha por preservar su fe, la fe de los dioses, que están siempre por encima de las leyes. Es decir, es la dicotomía entre derecho natural y derecho positivo. Ayer, siglo V a.C., hoy, siglo XXI, está presente esta dicotomía en nuestras vidas. Otro de los rasgos es el valor. Qué difícil es enfrentarte al poder cuando sabes que esa batalla la tienes perdida. Hoy lo vemos continuamente. El poder nos obliga, en cierta manera, a no alzar nuestra voz frente a la cultura de la cancelación, frente a la cultura del pensamiento único. Muy pocos son los que se alzan contra ese poder establecido, contra este nuevo orden. Muy pocos son los Antígona, pero Antígona sigue siendo nuestras voces, nuestros héroes en los que nos podemos sentir reflejados y que nos impulsan a levantar nuestra voz. Otro de los ejemplos que tiene el héroe, o de los rasgos que tiene el héroe, es que no es un héroe, aunque vive en soledad, no se aparta de su ámbito. La ciudad es su ámbito en el que se mueve, porque en la ciudad se mueve todo. Las leyes, los consensos, los acuerdos, las discrepancias. No somos ermitaños, somos seres que vivimos en lo cotidiano, y en lo cotidiano lo asumimos para alzar nuestra voz y reivindicar una vida de dignidad. Y por último, es un enigma, el héroe asume un enigma, que es ser yo o asumir que mi persona tiene que ser la del otro, la del yo supremo, que hablaba Roa Bastos en una de sus obras. Y el héroe, nuestros héroes, son aquellos que reivindican nuestro yo, ¿sí? Nuestro yo por encima del yo impuesto por un ente superior a nosotros. Y por último, lo que me gusta resaltar es esa actualidad que nos atrae tanto, es porque Antígona se convierte en un héroe y la hace tan actual, porque Antígona es el primer ejemplo de desobediencia civil. Ella lo es porque se atreve a actuar frente al poder. Con estos rasgos que definen lo que es la desobediencia civil. En primer lugar, su acto de desobediencia civil es un acto público. Todo acto de desobediencia civil no puede ser un acto privado, tiene que tener una trascendencia en el ámbito público, tiene que tener una connotación, porque lo que pretende es cambiar un estatus, un modelo establecido de manera piramidal. Segundo, es un acto de desobediencia civil, porque es un acto consciente. Antígona es consciente de las repercusiones que va a tener, no solo para su vida, porque sabe que su vida va a perecer con ese acto. Lo que busca es un acto que tenga una trascendencia de cara al poder y de cara a la sociedad, remover las conciencias, esa conciencia dormida o esa conciencia timorata que no se atreve a alzar la voz porque sabe que esa voz va a ser segada por el poder. Es un acto de desobediencia civil porque es contrario a la ley. Antígona no es boba, ella sabe perfectamente que su acto es un acto que va en contra del decreto ley establecido legítimamente por su tío Creonte, pero considera que cuando una ley no es legítima, no cabe acatarla. Esto es un hecho muy actual, pero sin embargo en el siglo V
Sófocles nos lo plantea. ¿Todas las leyes deben de ser obedecidas? Y nos dicen, no. Lo vemos en los juicios de Nuremberg. ¿Qué esgrimían los acusados? Hemos acatado una ley. Eichmann, en esa obra que luego refleja también Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, ellos siempre escribían lo mismo. Nosotros hemos obedecido al poder establecido, por lo tanto, no podemos ser acusados de un acto de desacato o un acto antijurídico. Nos hemos acogido a la ley del Estado, pero cuando una ley es ominosa, el hombre posee la suficiente razón para no acatar una ley que atenta contra los principios de la razón y los principios de nuestra fe, es decir, los principios de nuestra conciencia. Y un hombre sin conciencia es un hombre vacío de contenido y de realidad. Y Antígona nos lo recuerda continuamente. Somos seres que o vivimos en la conciencia o vivimos en la irrealidad. Y la irrealidad muchas veces nos lleva a ese pozo ciego de la injusticia. Nietzsche, en la joven Gaia, nos dice lo siguiente: no olvides que cuando miras al diablo, el diablo te está mirando a ti. Es decir, nos está recordando que cuando nos acercamos al diablo, como nunca podemos ganarle en esa partida de ajedrez. No cabe, porque el diablo te mira y se apodera de ti. El diablo puede ser Adolf Hitler, puede ser un dictador de turno, o puede ser Creonte. Otro de los rasgos característicos por lo que es un heraldo de la desobediencia civil es que cuando ataca a la ley, no la ataca en sí misma, solo en sí misma, sino porque al atacar la ley injusta intenta atacarla para cambiar la realidad que esa ley implementa. ¿Por qué? Porque busca fundamentalmente no solo su justicia, no solo que se haga justicia a su familia, a su hermano, que quede insepulto y al quedar insepulto sea presa de la carroña de los animales, de los cuervos, sino porque quiere, al atacar la ley, que la justicia se implemente en la realidad cotidiana, en la sociedad. Pero sobre todo, es un acto de desobediencia civil. ¿Por qué? Porque no es un acto violento. Ella no busca atacar ni intenta levantar al pueblo. Le hubiera gustado, y así llora cuando ella va camino a la sepultura. Ella llora que no ha tenido el respaldo que esperaba, pero no intenta levantar a las masas. Ella es la masa. Ella sabe que solo a ella le toca coger el estandarte de la conciencia. No busca ni el asesinato ni la venganza, busca reivindicar una pasión, la pasión de la fe, la pasión de la conciencia, que es nuestra pasión, la pasión del ser humano. Por eso no es una objetora de conciencia, como muchos creen, y algunas veces he leído, en absoluto. El objetor de conciencia es aquella persona que no acata la ley, pero tampoco acata la sanción. Y, sin embargo, ella acata la sanción. Le duele, como nos dolería a nosotros. Pero como un ejemplo de eticidad y de desobediencia civil, ella asume que infringir la ley conlleva una sanción. La asume con pesar, pero la asume con orgullo. Cuando leemos Antígona, una obra que nunca se acaba porque siempre nos muestra un rostro nuevo, comprendemos que la bandera de la eticidad está en ella. Por eso yo siempre digo a mis alumnos que Antígona es mi heroína por excelencia, porque es la heroína que nos enseña a amar al ser humano y amarlo en eticidad, en conciencia, en pureza, porque amar al ser humano en eticidad es amar a Dios, y ella ama al ser humano, que es su hermano, porque ama a los dioses que le han enseñado a ser humanos y a ser humano en conciencia. Espero que estas breves reflexiones les hayan ayudado a acercarse a una obra que es tan vieja como actual. Muchas gracias.